Listo, esperémonos un momentico que se une el pastor y comenzamos. Buenas noches a todos, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Hola, buenas noches, pastor. Qué gusto nos pueda acompañar en esta noche. Bueno, vamos a comenzar en este primer domingo y Dios permita que sean muchos más domingos a tocar algunos temas que nos puedan ser de ayuda doctrinalmente y nos acompaña aquí el pastor Félix, él es mi pastor, es el pastor de la Iglesia Bautista Reformada y me gustaría, pastor, que nos extienda un pequeño saludo ahí mientras comenzamos. Que sí, hermano Steven, pues el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los hermanos, las personas que están en diferentes geografías. El hermano Steven me ha comentado de este grupo, que ha sido pues un grupo que ha venido reuniéndose y bueno, Dios permita que continúen con la misma regularidad, el mismo ánimo para buscar comprender más profundamente las Sagradas Escrituras. Para mí es un gozo poder estar con ustedes. Yo soy el pastor de aquí de la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria. Tenemos nuestra sede en Popayán, aquí en Colombia. Y bueno, ha sido para mí algo muy hermoso poder estudiar la palabra con un grupo de hermanos que estamos congregándonos aquí en esta iglesia. Ahí está Steven con nosotros. Y hermano, puede continuar, que el Señor les bendiga. Amén, muchas gracias, pastor. Para esta primera serie, hermanos, estaremos utilizando como guía el libro Continuará. Yo lo envié ya al grupo de WhatsApp del pastor y teólogo Sam Waldron. Es un libro que aborda una pregunta muy importante, que es la que vamos a intentar desarrollar en las diferentes secciones, y es: ¿continúa Cristo entregando hoy los dones milagrosos descritos en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar. El pastor pues nos va a ayudar en medio de este trabajo. Vamos a hacer un conversatorio y vamos a estar respondiendo algunas preguntas. También quiero aclararles que la idea es que desde las escrituras respondamos esta pregunta. El teólogo y pastor que acabo de nombrar será solo como una ayuda, nos ayudará en medio de estas situaciones y podremos encontrar diferentes respuestas, pero la idea es someternos a la palabra de Dios. Y antes de todo esto, quisiera invitarles a que tengan su Biblia a la mano. Nuestro deseo es imitar a los bereanos. Hechos 17:10 al 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ese es el motivo de este estudio. Roberto pues preguntaba acerca de esto, decía que fuera necesario hablar acerca de los dones y por qué estos cesan, y por eso se abrió este espacio. Pastor, no sé si me quiera colaborar con una oración antes de comenzar con el estudio, le agradecería mucho. Claro que sí. Dispongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, bendito Rey, en esta hora de domingo hoy nos juntamos, Señor, varios de tus hijos e hijas con el ánimo, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das, por el espacio. Alabamos tu nombre. Señor, tú eres el único merecedor de toda la honra, toda la gloria, toda la adoración de tu pueblo. Y queremos, Señor, con toda humildad, acercarnos a tu palabra, sabiendo que es tu palabra santa, Señor, y que debemos hacer el mejor uso y el esfuerzo responsable de estudiar tus palabras con el tiempo, con el interés, con el ánimo que nos da tu Espíritu Santo y la iluminación, por supuesto, de tu Espíritu. Te pedimos que seas tú llenándonos de ánimo y que tu Espíritu nos guíe al entendimiento de tu santa palabra, porque te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Pastor, muchas personas consideran que hablar acerca de los dones espirituales
Es un tema secundario, pero sin embargo, mientras yo leía la introducción del libro, entendía que realmente el debate no gira únicamente alrededor de las lenguas, que es lo que generalmente las personas pues se enmarcan. La profecía o los milagros, en el fondo estamos hablando de algo que yo creo que es mucho más importante. Estamos hablando de cómo Dios gobierna hoy a su iglesia. Vemos iglesias que están totalmente embotadas en medio de unas situaciones que no aparecen en la Biblia, y eso tiene que ver con la autoridad que ellos le dan a las escrituras, de si la revelación que Dios nos dio en Cristo y por medio de sus apóstoles es suficiente para la vida de la iglesia. Ahí entra mucho esta parte de la teología práctica, porque realmente creo que el entendimiento correcto de la Biblia nos ayuda a nosotros a saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Por eso quisiera preguntarle, ¿por qué considera usted que esta discusión sigue siendo importante para la iglesia de nuestros días? Bueno, hermano, pienso que la discusión está vigente. Digamos, es algo que ha dividido muchísimo a la iglesia en la manera como algunos entienden e interpretan las Sagradas Escrituras. Pero bueno, para responder puntualmente a su pregunta, lo que está en discusión realmente cuando se habla de los dones milagrosos, de si hoy continúan esos dones, el Señor continúa entregando esos dones a la iglesia o no, o sea, es lo que se conoce como el continuismo, o si han cesado, como que es lo que se conoce como el cesacionismo. Digamos que todo eso subyace sobre un fundamento que es la Santa Palabra. Es decir, la pregunta que nos hacemos es si la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros que tenemos, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, si esos libros son suficientes. O sea, hablamos de la suficiencia y también hablamos del cierre de la revelación, si realmente las escrituras ya no se escriben más. Digamos que ese fundamento se tiene que discutir primero antes de discutir cualquier tema específico sobre ese fundamento. Yo siempre he pensado que si uno va a empezar a hacer alguna defensa de alguna doctrina bíblica, tenemos que estar parados por lo menos con el contendiente o con la otra persona, por lo menos en el mismo nivel. Es decir, si usted cree que la Biblia es inerrante, que la Biblia es todo suficiente, que es la única norma de fe y conducta para su vida, que la Biblia, el canon está cerrado, ya no se escribe más la Biblia, entonces estamos parados en el mismo nivel y podemos tener una discusión sobre lo que dice la Biblia. Pero si no es así, pues es difícil tener una discusión sobre algo que no es la misma base, ¿no? Porque, digamos, cada uno va a tener opiniones diferentes. Solo quiero aportar dos versículos importantes para esto que hace parte de la respuesta. La pregunta que usted me hace, hermanos, es si la profecía y las lenguas continúan hoy, eso significa que Dios continúa dando revelación divina directa e inerrante a la iglesia. Te lo vuelvo a decir, si la profecía y las lenguas continúan hoy, entonces significa que Dios está dando todavía revelación divina. Entonces significa que el canon de la Biblia no está cerrado. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Ahí notamos un cambio donde Dios claramente dice que el Señor habló a través de los profetas, ¿verdad? En otro tiempo a nuestros padres y está hablando de los profetas que están en las Sagradas Escrituras. Ahora el Señor habla a través del Hijo. Y en Judas capítulo 1, hermanos, verso 3 dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, la revelación culminó de manera perfecta en la persona y la obra de Jesucristo, de acuerdo a estos dos versículos. La expresión que usa Judas, una vez dada, transmite la idea de que fue un depósito, que ya se hizo, un depósito doctrinal, que ya fue otorgado de forma definitiva y completa a la iglesia.
Entonces, del librito que vamos a estudiar o que empezamos con mi hermano Steven, de Samuel Waldron, él señala precisamente esa contradicción lógica, ¿no? De la postura continuista, donde si la profecía del Nuevo Testamento es revelación divina, verdadera, entonces posee autoridad vinculante para la conciencia del creyente. Pero si por el contrario los continuistas afirman que la profecía actual puede contener errores o imprecisiones, como sugieren algunos de estos teólogos, están redefiniendo todo el concepto bíblico de lo que es la profecía y del estándar divino de la palabra. Entonces, como les digo, la base es esa, la suficiencia de las escrituras y comprender si la revelación se cerró o no se cerró. Gracias, gracias, pastor. Igual esto es importante porque la iglesia necesita aprender que la doctrina nunca es un lujo para las personas académicas, ¿no? A veces pensamos que estos temas que parecen tan normales son una parte muy importante porque la doctrina va a proteger nuestras familias. Es difícil pensar que cuando uno se expone ante una iglesia, la familia de esta persona no va a ser afectada. Realmente nosotros tenemos que abrazar la doctrina porque es la manera en que nosotros protegemos la familia y si usted y nosotros, hermanos, somos conscientes, muchos de nosotros hemos sido prácticamente vulnerables a esto y nuestras familias han sido vulneradas. Entonces, protege la predicación, la familia, el evangelio y también protege la iglesia. Gracias, pastor, por la respuesta, nos ayuda mucho. Y también algo que me llamó la atención es que Waldron comienza haciendo una precisión, ¿no? Y es de lo que usted hablaba. Alguien dice, voy a escribir, él no dice que va a escribir contra los pentecostales o que va a escribir en contra de todo el movimiento carismático. Él limita el debate a una pregunta y es, ¿Cristo continúa entregando hoy los dones milagrosos del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que se hace el teólogo. Y pastor, yo quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que es tan importante definir correctamente la pregunta antes de comenzar una discusión doctrinal? Creo que ya lo dijo hace poco, pero quisiera que nos repita esa parte en torno a esa situación, pastor. Sí, claro que si nosotros tenemos claro lo que estamos preguntando, haciendo pues eco de lo que está diciendo mi hermano, vamos a tener con certeza una respuesta precisa. Si las preguntas son ambiguas o si las preguntas carecen de fundamento o ni siquiera la pregunta tiene sentido, claramente la respuesta que se puede esperar es vaga, va a ser vaga, va a ser incierta. Entonces, por eso tenemos que ser muy concretos. Y una de las cosas, como lo decía, que debe ayudarnos a nosotros a ser concretos, es empezar por la base. Es decir, las sagradas escrituras son todos suficientes en todo lo que tiene que ver con materia de fe, lo que yo creo, en lo que tiene que ver con materia del comportamiento, cómo me comporto. La revelación está cerrada. Si alguien me pregunta, si uno puede hacer una pregunta alrededor de eso, es esa. La Biblia ya no se escribe más, la Biblia está cerrada, es suficiente lo que dice la Biblia para que yo crea, todo suficiente para que crea lo que dice en materia de lo que es fe, lo que debo creer, lo que debo entender de la fe, o necesito otras fuentes de autoridad. Y mira que estamos hablando del tema de autoridad, ¿no? Si la autoridad, si la Biblia es la única norma de fe y conducta, estoy diciendo, es mi única autoridad para todo lo que tiene que ver con materia de fe y conducta. Por eso las preguntas deben estar bien, bien señaladas, porque alguien puede decir desde el lado católico, por ejemplo, puede decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad, pero resulta que ya tenemos una diferencia, porque la Iglesia de Roma piensa que hay otras autoridades. Ellos tienen, por ejemplo, el magisterio, que es lo que dice toda su organización de cardenales hasta el Papa, y tiene también la tradición de la Iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a discutir algunos temas con la Iglesia de Roma, ya nos salimos de la Biblia. Claro, entonces ellos dicen, no, la Virgen María subió a los cielos, dice uno, pero la Biblia no enseña eso. Ah, pero eso lo tenemos a través de la tradición de la iglesia o la tenemos a través de el magisterio. Cuando los papas hablan es cátedra, que ellos mismos dicen que hablan palabra de Dios. Entonces ya no estamos parados sobre el mismo fundamento. Luego la revelación bíblica
para ellos no es la única autoridad. Entonces, si la iglesia dice otra cosa y la tradición, o sea, los papas hablando ex cátedra, hablan palabra de Dios, entonces también va a ser autoridad para ellos. Entonces nosotros ya tenemos una diferencia. Entonces el tema es, o nos centramos en la escritura, es nuestra única norma de fe y autoridad en materia de fe y conducta y está cerrada, o no. Porque si alguien dice que no, ya empezamos a pensar precisamente en que la discusión se va a otro escenario y las preguntas se van a otro escenario. Sí, 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 pastor. Igual estas discusiones, digamos, terminan mal muchas veces cuando uno se presenta contra otras personas, por lo que usted dice, ¿no? La falta de términos. No hay una madurez desde alguna de las dos partes, y esto permite pues que termine, en vez de ser una charla amistosa, termine en una guerra campal de insultos, de ofensas, porque no hay ese favor de los términos, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pastor, pero a veces a uno le dicen que cuando uno es cesacionista está siendo un apóstata. Entonces dicen, usted es un apóstata porque no cree en el Espíritu Santo, pero realmente no entienden qué es el cesacionismo y qué es ser continuista. Y ahí es donde viene la otra pregunta por eso, pastor. Muchas veces escuchamos palabras como continuacionista o cesacionista. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a definirlas. Entonces, según Waldron, el continuacionismo sostiene que Cristo continúa entregando dones milagrosos como la profecía de las lenguas, las sanidades o milagros. Ese es el concepto que él da, reduciéndolo un poco. Pero yo quisiera preguntarle si esto representa correctamente esta definición, la postura continuacionista, o existen diferencias dentro del mismo movimiento. Sí, hermano, pues primero tenemos que aclarar lo del cesacionismo, ¿no? ¿Verdad? Primero, en mi caso yo soy reformado, soy un cristiano bautista reformado, entonces yo soy cesacionista. Entonces, lo primero que quiero aclarar, mi hermana, es que el cesacionismo no es negación del poder de Dios para obrar milagros hoy. Eso es lo primero que toca dejar como base antes de comenzar una discusión. El cesacionismo no es la negación del poder de Dios para obrar milagros hoy. Dios sigue siendo soberano y responde a la oración de su pueblo. Entonces, digamos que si eso está claro y se entiende que la posición de un cesacionista no es que simplemente no hay milagros hoy, entonces eso es una mala definición de un cesacionismo realmente bíblico. Lo que estamos diciendo es que no negamos que el poder de Dios para obrar milagros hoy, Dios, como les digo, es soberano y responde a la oración de su pueblo. Es decir, Él pide que oremos, o sea, nos utiliza como instrumento para llevar a cabo su voluntad. Entonces, el sensacionismo, ¿qué es? Es una convicción bíblica que también es histórica, de que los dones como señal, las facultades revelatorias, como por ejemplo la profecía, el hablar en lenguas, el mismo oficio apostólico, cesaron al concluir la era apostólica. Es decir, cuando termina la era apostólica, todos esos dones cesaron. Esa es la posición cesacionista, ¿verdad? O por otra cosa, y por otra parte, lo que les decía es que el canon del Nuevo Testamento ya se completó, no se está dando nuevas revelaciones sobre el cesacionismo. ¿Qué es el continuismo? Pues lo contrario, el continuismo es, no, hoy en día todavía el Señor da dones como señal, facultades revelatorias como esa profecía y el hablar en lenguas, y en algunos casos, algunas iglesias, sobre todo carismáticas, ellos piensan que el oficio apostólico continúa, ¿verdad? Que no concluyó en la era apostólica, sino que continúa. Y eso, por ende, como les decía, implica que todavía Dios está revelando palabras, es decir, el canon del Nuevo Testamento no se ha cerrado, todavía personas están recibiendo revelaciones, si son revelaciones de Dios, entonces podrían escribirlas y añadirlas después del Apocalipsis y ir teniendo muchos cientos de páginas adicionales de lo que es la revelación divina. Sí, pastor. Igual aquí ocurre un problema y es en la manera en cómo las personas que adquieren autoridad dentro de la iglesia
se perciben a ellos mismos. Hay como un, un proceso de idolatría muy fuerte, ¿no? Comienza la idolatría de ellos hacia ellos mismos y posteriormente hacia las personas, que las personas sean quien los idolatren a ellos, ¿no? Entonces, nuestra confianza no debe descansar en un supuesto ungido. Parece algo que ya lo conocemos, pero creo que el corazón se desborda muchas veces al levantar este tipo de ídolos. Nuestra confianza debería estar en el Señor, que Él puede sanar, Él puede decir que no, y ambos casos sigue siendo Él bueno. Pastor, en torno a esto, digamos, en todo lo que tiene que ver con los dones y la obra del Espíritu Santo, en mi caso, al venir de una iglesia carismática, neopentecostal, y a veces hasta se sentía a veces un poco liberal, está el juego de las emociones, ¿no? Entonces dicen que la obra del Espíritu Santo es el que de alguna manera está invocando o poniendo en ti ciertas emociones que te van a hacer sentir libre. Entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo presenta realmente la Biblia la obra principal del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo en torno a la obra del creyente, pastor? Bien, digamos que antes de responder esa pregunta, usted mencionó algo un poco sobre la posición, el pensamiento de estas personas líderes que se atribuyen tener no solamente los dones, sino también el oficio apostólico, y ven esas señales como algo maravilloso. Yo quisiera leer un texto en 1 Corintios, capítulo 13, el verso 1 al 3, que es muy conocido, yo sé que todos lo conocen. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entonces ya primero hablo de lenguas en el primer versículo, luego ahora, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el último dice: si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, a veces cuando estudiamos estos versículos, los estudiamos de una manera muy rápido, pero aquí yo quiero que pensemos en algo. El apóstol Pablo establece aquí una verdad que golpea las raíces de todas las variantes modernas de las enseñanzas carismáticas, inclusive las que mi hermano Steven percibió y experimentó. Aquí el apóstol Pablo enseña que los dones, y voy a repetirlo, los dones milagrosos no son señal de salud espiritual. Los dones no son señal de salud espiritual en quien los posee. Estos tres versículos solamente nos enseñan eso. Si es posible hablar en lenguas, es posible profetizar o ejercer el don de la fe, sufrir y dar sacrificialmente, sin embargo, no ser nada. Es lo que esos tres versículos nos dicen, ¿no? Los dones no son señal de salud espiritual, que es de pronto el talante o la forma como muchos de estos líderes ven el hecho de que tienen dones, que tienen salud espiritual, es decir, como que tienen el don del Espíritu Santo exaltado en sus vidas de una manera superior a los demás. Pero estos versículos nos dicen: no, no es así. Si usted puede tener todo eso y no va a significar nada. Y hay ejemplos en las escrituras donde encontramos hombres que tuvieron dones extraordinarios, sin embargo, estuvieron profundamente vacíos de la gracia de Dios. Por ejemplo, uno de ellos es Judas. Judas es un ejemplo característico. Nuestro Señor hizo énfasis precisamente en el tremendo engaño que resulta suponer que los dones espirituales evidencian bienestar espiritual en quienes los poseen. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 7, y voy a leerlo. Mateo 7, verso 22 y 23, dice allí lo siguiente. Y esto es muy contundente. Dice el Señor en el verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, una de las cosas es que estos dones espirituales realmente no evidencian bienestar espiritual, realmente no son señal de salud espiritual, ¿verdad?
Muchos, dice, muchos me dirán el día, Señor, ¿no hicimos esas cosas en tu nombre? Echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor, ¿qué les dice? Nunca os conocí, apartados de mí. Entonces, tenemos que sacarnos eso de la mente, que estas señales, estas cosas son de alguna manera una señal de salud espiritual, porque eso es lo que pasa con estas personas que toman ese liderazgo. Cuando alguien los observa, lo primero que empieza a observar es como, uy, él es muy espiritual. Él tiene salud espiritual, es una persona que evidencia bienestar espiritual. Entonces, lo primero es mostrar que este texto de 1 Corintios 13 y también lo que dice el Señor en Mateo 7 nos enseña que no, no es así. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, para responder a su pregunta, la obra del Espíritu Santo es completamente diferente. O sea, entender qué es el bienestar espiritual, comprender qué es lo que el Espíritu Santo hace. Tenemos que ir necesariamente a Juan capítulo 16, donde el Señor nos está expresando la función real del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando encontramos allí, dice desde el verso 4, la segunda parte, donde habla de la obra del Espíritu Santo, dice el Señor, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, lo primero es que Jesús manifiesta que Él es quien envía al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una de las primeras manifestaciones o señales de salud espiritual que el Señor nos muestra aquí es la obra del Espíritu Santo que está convenciendo al mundo de pecado, convenciendo. Si hay una persona que tiene conciencia de pecado, que ha ofendido a Dios, esa persona claramente está mostrando una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Es una persona que además está siendo convencida de justicia. Y al hablar de la justicia de Cristo tenemos que hablar muchísimo y también del juicio. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí, tiene que ver con la fe. Entonces, cuando uno por el Espíritu Santo es convencido de que lo que hace deshonra a Dios, tiene que ver con el hecho de creer. Y para creer en Dios, Dios nos tiene que dar el don de la fe. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará. Miren la labor del Espíritu Santo. Entonces era convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero dice además el verso 13, Él os guiará a toda la verdad, ¿sí? Entonces, y Él os guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta, o sea, el Espíritu Santo no viene a ser protagonista en la vida de las personas. Dice, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, verso 14, porque no tomará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene a hablarnos precisamente del Señor Jesucristo, del Rey Mesías. Entonces, es bien interesante eso porque una de las primeras manifestaciones de la obra del Espíritu Santo es esa. Es la obra que hace, dándonos a nosotros precisamente el entendimiento de quién es Cristo, la fe para creer en Él, el convencimiento del pecado que hay en nuestra vida. Mira que no he hablado de nada emocional, nada estático. He hablado de algo que es concreto que debe ocurrir en la vida de un creyente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que manifiesta las Sagradas Escrituras, mi hermano. Gracias, pastor. Cuando usted habla de esto, me llega a mí una pregunta y es, digamos, ¿cómo debe ser esa transición? ¿No? Obviamente el Espíritu Santo es el que convence, pero el ser humano de alguna manera pues responde con actos tangibles. ¿Cómo debería sentirse la persona que encuentra realmente la verdad en el cesacionismo, pero está en una iglesia, digamos, carismática? A mí me pasó, ¿no? Yo le comentaba a usted que la manera en que yo comencé a entrar a la reforma fue por libros y yo tenía una negación, ¿no? Me saltaba de los libros de MacArthur o a veces de Sproul, lo que hablaban del cesacionismo me lo saltaba porque para mí era una verdad que los dones eran reales, o era lo que yo pensaba en ese momento. Entonces, cuando llega el momento de tomar una decisión, para mí creo que fue un poco más fácil porque me alejé totalmente de la iglesia,
pero yo creo que hay personas que están luchando con eso. ¿Cómo debería ser esa transición? ¿Deberían de alguna manera morir totalmente a sus emociones? ¿O cómo manejan las emociones? Porque uno está acostumbrado en la iglesia carismática a tener euforias, ¿no? Euforias que son de alguna manera grupales. Y cuando se traslada a la iglesia reformada, a mí me pasó eso la primera vez que yo estuve en el culto en la iglesia. Yo había estado siempre en cultos eufóricos y cuando vengo a la iglesia miro un orden, miro himnos, miro la palabra. Entonces, no es que me haya sentido mal, pero para mí era extraño, o sea, había como en mi cabeza algo que se reseteaba. Entonces, no sé, pastor, usted si de pronto vivió lo mismo o cómo podría uno eh, avanzar en ese tema conociendo al Espíritu Santo. Pues, hermano, los seres humanos somos seres emocionales. Nosotros realmente somos seres que basamos nuestras acciones, y eso es muy triste, en nuestras motivaciones. Si usted es una persona que está motivada para hacer algo, lo hace. Pero si su motivación se acaba, seguramente no lo va a hacer. Eso es un problema en la vida de una persona, no solo de un cristiano, porque nosotros, más allá de la motivación, del emocionalismo, de la sensación, de la emoción, nosotros, digamos, tenemos que plantearnos una realidad, ¿sí? Y es que nuestras emociones no deberían determinar nuestras acciones. Entonces, claro, una persona puede levantarse por la mañana y decir, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Eso le dice su emoción, esa es su sensación. Y la persona, pero se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar, y ella no le hace caso a la emoción, no le hace caso a la sensación, sino le hace caso a algo importante que tiene que ver más allá de lo que uno pueda, a uno lo pueda motivar, aunque incluso no esté motivado. ¿Cuántas personas no están motivadas para ir a trabajar, pero van a trabajar? ¿Por qué van a trabajar? Porque son responsables, porque saben que si no actúan, que si no trabajan, no reciben ingresos, porque saben que si no trabajan, no pueden sostener a su familia. Entonces, la emoción, hermano Steven, no es buena consejera. La emoción está en nuestra vida, no podemos negarlas, es decir, las emociones existen, pero las emociones no pueden guiar nuestra vida. Si fuera por emociones, de verdad que nosotros no haríamos nada. Nadie se motiva a ir a la iglesia, nadie se motiva a leer la Biblia, nadie se motiva. Y muchas veces, a veces nosotros estamos pensando así, es que no estoy motivado. Realmente lo que está diciendo esa persona es, a mí me gobiernan mis emociones. Nosotros no deberíamos pensar así. ¿Ustedes creen que cuando Jesucristo vino y viene a la tierra a morir, a dar su vida, él estaba muy emocionado porque iba a morir? Realmente, incluso en el monte de Getsemaní, el Señor, en el Getsemaní, le dice el Señor en su oración al Padre, Señor, si es posible que pases de mí esta copa, la copa de la ira, ¿sí? Que sea así, sino que se haga tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Realmente él venía a cumplir un propósito que implicaba que él hiciera cosas que incluso no quería hacer, ¿verdad? Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir con emociones. Entonces resulta que estos grupos religiosos trabajan con esa debilidad humana. Esa es una debilidad grande en los seres humanos. La trabajan muy bien porque saben que los hombres nos gusta todo lo que nos satisfaga, lo que nos haga sentir cómodos, lo que nos haga sentir felices. Eso es lo que produce resultados, lo que nos deje relajados, ¿sí? Entonces las iglesias tratan de entregar todo eso en su mercadeo, su publicidad, sus escenarios, y el hombre y los hombres están felices, es lo que quieren sentir. Y eso lo llaman sentir al Espíritu Santo, experimentar un nivel de espiritualidad mayor, todo lo que uno quiera. Y claro, cuando va a una iglesia donde no hay eso, el cristiano entonces empieza a decir, uy, no hay nada que me motive. Los himnos no me motivan, no me motiva leer la palabra. Este sermón de una hora no me motiva. Y la pregunta es, ¿los apóstoles y el Señor Jesucristo en cuál de los dos escenarios vivían? Ustedes recuerden la vida de los apóstoles, ellos no estaban en entornos emocionales, estaban caminando por desiertos, caminando por montañas, al lado de los mares, estaban incluso teniendo grandes sesiones donde tenían que decidir, debatir qué iban a hacer para darle alimento a una cantidad de gente que los seguía.
estaban siendo abrumados por la gente, no había música de fondo, no había emoción, estaban hombres persiguiéndolos, muchas veces querían atrapar al Señor Jesús para matarlo. O sea, el escenario no es un escenario de motivación. Si hoy los cristianos de hoy fueran al primer siglo a reunirse en la iglesia de Jesucristo, estarían decepcionados y no irían a la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a ir a reunirnos y sentarnos en el pasto sin música de fondo, sin sillas cómodas, sin todo lo que, porque eso no existía y todos los apóstoles fueron perseguidos y murieron? ¿Por qué? Porque la motivación no era lo que guiaba sus almas, sus vidas, sino el Señor. Cuando el Espíritu Santo obra en una vida, lo empieza a hacer entender de la responsabilidad de hacer la voluntad del Señor. Al principio el creyente no quiere hacer la voluntad del Señor, ve sus pecados y le encantan los pecados, le encanta vivir en rebeldía. Y él quiere hacer es lo que su carne le dice, lo que el mundo le dice, sus amigos, su ambiente, pero no quiere vivir, quiere algo cómodo. Y entonces las iglesias que les permiten vivir cómodos es a donde llegan. Pero una iglesia que le señala sus pecados y le dice, usted es una persona que tiene que arrepentirse porque lo que hace deshonra a Dios y lo que hace, como dice la palabra, lo deja excluido del reino de los cielos. La persona ya se siente incómoda. Ah, es que su lenguaje es un lenguaje de juicio. Es que es una iglesia que predica solo el juicio. ¿Por qué? Porque ya empezó a sentir cosas que lo hacen sentir incómodo. El lenguaje de Cristo nunca fue un lenguaje para motivarnos ni para darnos comodidad. Entonces, ¿dónde empieza uno? Entendiendo eso. No te dejes dominar por tus motivaciones y tus emociones. En nada en la vida, no solo en las cosas cristianas. Si es así, vas a fracasar en tu trabajo, vas a fracasar en tu hogar, porque vas a empezar a tener problemas con tu pareja y el día que no te motive, la echas. El día que no estés emocionado, la sacas. Créanme, no es un buen consejero las emociones. Cuando uno tiene un noviazgo, al principio las emociones gobiernan y entonces los chocolates, las flores, salgamos, pasa el tiempo y se empiezan a cambiar las cosas. Ya no tienes esos detalles, ya no me regales chocolates, ya no me invitas, porque empiezan a entrar a un mundo real, a un mundo que implica responsabilidad. Entonces, el amor no es emocional. El amor en la Biblia jamás es emocional, es un amor responsable. Y la vida cristiana es eso, es una vida responsable. Entonces, por eso el Señor, el apóstol Pablo, cuando está hablando con la iglesia de Corintios, que era emocional, él les dice a ellos que ellos son como niños. Le dice, tengo que hablarles a ustedes en 1 Corintios 14 como niños, son niños emocionales, ¿verdad? Y para mí hoy en día las iglesias carismáticas son eso, iglesias infantiles, iglesias que les gusta, a los hermanos les gusta, es que si no me dan el juguete, es que si no me dan la comodidad, es que si no me dan esto, no estoy contento. Y el día que no hagan lo que me gusta, me voy. Bien, así es como funciona. Y ahora si quieren vamos a mirar unos versículos, pero lo interesante es eso, digamos, respondiendo escuetamente a lo que mi hermano me pregunta. Sí, pastor, quería, encaminado con eso, quería leer dos versículos y hacer la pregunta y que nos pudiera enfatizar en el último que voy a leer. Es el que ya usted había mencionado, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el otro es Mateo 24, 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En torno a ese último versículo, la pregunta es, ¿puede existir una iglesia donde aparentemente ocurran muchas manifestaciones sobrenaturales y al mismo tiempo estar alejándose de la verdad bíblica? Sí, la respuesta es sí. Lo que miramos en estos versos de Mateo 7 y también de Primera de Corintios 13, que les decía que esos dones maravillosos, milagrosos, no son señal de salud espiritual, ¿verdad? De quien los posee. Como les decía, es posible hacer todo eso, hablar en lenguas, profetizar, sufrir por otras personas. Sin embargo, estos versículos nos dicen y no hacer nada.
Y el ejemplo que usted leyó en Mateo 7, muchos que hacían todas estas cosas, el Señor les dice, apartados de mí, nunca os conocí. Incluso les dice el otro lado, les dice, ustedes son hacedores de maldad, ¿sí? Entonces muestra un lado oscuro, muy oscuro de estos dones. Estamos en el capítulo 13 de 1 de Corintios, pero mire, allí en 1 de Corintios, allí antes, un capítulo antes del capítulo 13, el capítulo 12, el verso 2, lo que dice el apóstol, dice el verso 2: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que aún los paganos en el tiempo de la iglesia de Corinto, y lo podemos decir que hasta el día de hoy, aún los paganos presentaban manifestaciones maravillosas de poder. Ellos tenían manifestaciones de poder. Y dice, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Entonces, personas que hacen cosas como vemos en esos actos de gente en Haití, en África, de esos grupos que hacen cosas muy espirituales, muy llamativas, que pueden existir, porque existen todas esas cosas en el mundo espiritual. Entonces, no necesariamente significa que tienen el Espíritu Santo. Porque una persona que niega la deidad de Cristo, que niega que Cristo es el Hijo de Dios, que niega que Él es el Salvador y el Señor, que se niega a arrepentirse y a creer en Él para salvación y vida eterna, esa persona está negando al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí lo interesante es que esa persona está no solo negando como lo hacían los judíos, y el Señor Jesús lo dice, el que no, lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, una persona que rechaza, que no honra a Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Y no importa que esté haciendo señales. Puede estar haciendo señales, puede estar haciendo cualquier cosa, como Satanás las hace con la autorización de Dios. Pero esa persona no tiene el Espíritu Santo, dice. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Y cuando dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, la palabra Señor es curios, es someterse a su voluntad. Por eso Él es nuestro amo, nuestro Señor. Dice, nadie lo puede llamar Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, una persona que tiene el Espíritu Santo debe someterse al señorío de Cristo, a la voluntad de Cristo. Entonces, luego en el capítulo 13, entonces, después de esto que dice en el capítulo 12, el apóstol Pablo en el capítulo 13, entonces nos muestra que esos dones espirituales externos no son el índice, en ninguna manera, hermano, no son el índice del estado espiritual de una persona, que eso es lo que pasa en estas iglesias. Y la pregunta suya es si unas personas hacen manifestaciones espirituales, pero aún así están negando la doctrina de Cristo y lo que Él mandó y lo que Él ordenó, claramente ellos no tienen el Espíritu Santo, están haciendo algo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No, hermano, no es, digamos, algo que yo lo diga porque se me ocurra. La Biblia realmente nos lleva a ese entendimiento, ¿sí? Realmente son las gracias espirituales internas que están grabadas en el alma por el aura del Espíritu Santo, las que dan la señal de que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Esas obras, no los dones que acabamos de ver como señales, sino los frutos del Espíritu, ¿verdad? Esos constituyen realmente la medida de la santidad de una persona, de la unidad que una persona tiene con el Señor Jesucristo y de la prosperidad espiritual del alma, ¿sí? Entonces, claro, para mí eso que usted pregunta es una contradicción. Es decir, creer que estoy haciendo algo donde se ve como que tengo al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo estoy negando la verdad revelada de Cristo. Como lo dice Hebreos 1:1, que el Señor ahora nos habla, Dios nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Sí, sí, pastor, eso es bien importante porque realmente eso es ser bíblico, ¿no? Ser bíblico, ir a la palabra, ver qué dice la palabra y estar constantemente volviendo a la palabra. Esto que usted me dice me lleva a otra pregunta, que es la penúltima pregunta,
y tiene que ver mucho con los continuistas moderados, porque pues hay diferentes continuistas, hay los continuistas los cuales aceptan que hay apóstoles, hay otros continuistas que dicen que no hay apóstoles como tal, el don como tal cesó, ellos mismos lo declaran así, pero de manera moderada creen en otros dones, a pesar de que siendo el don del apóstol algo fundamental, pues dicen que ya cesa, es decir, para ellos existe que cesó un don y los otros, pero en torno a esto, ¿cómo distingo yo como creyente o con la Biblia entre un error doctrinal y la apostasía? Porque esas personas tienen un error o una contradicción de doctrina, pero ¿cómo distingo yo entre estas personas que tienen un error y esa apostasía de la cual usted nos está hablando, pastor? Digamos, hermano, otra vez volvemos al punto de la escritura. Realmente el entendimiento de que el fundamento apostólico es único e irrepetible es fundamental. Es decir, para que uno no caiga en errores doctrinales o herejías, tiene que entender esto. Realmente el argumento central del cesacionismo se basa en la misma naturaleza del ministerio apostólico y la estructura de lo que dice Efesios capítulo 2 verso 20. Efesios 2:20 nos da una claridad total sobre eso. Dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol y está comparando precisamente la vida cristiana como un edificio de la iglesia, él afirma que la iglesia está edificada sobre un fundamento de apóstoles, que son los que conocemos, los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, y los profetas y donde muestra a Jesús como la piedra fundamental de esa construcción. Ahora, es interesante la palabra que él usa acá. Él dice, los apóstoles son fundamento. Es decir, en cualquier edificación, mi hermano lo sabe, cualquiera que construye lo sabe, el fundamento se echa una sola vez. No se coloca fundamento en cada piso, ni se reitera a lo largo de los siglos. Los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Realmente tuvieron una función fundacional, histórica, recibir la revelación del nuevo pacto y establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Eso es fundamental para que precisamente no se caiga en la herejía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas claves para nosotros entender esto es que los apóstoles no tienen sucesores en su oficio. Entonces, si yo no tengo claro eso, que los apóstoles eran únicos y que eran irrepetibles y que tuvieron un oficio que ya terminó, simplemente yo puedo aceptar lo que una persona que dice ser apóstol está diciendo con facilidad, porque él es apóstol, ¿verdad? Y le estoy atribuyendo que él también recibe revelación bíblica. Hermanos, no. La Biblia nos enseña que los apóstoles eran testigos o fueron testigos oculares. Oculares es que vieron la resurrección de Cristo, lo dice Hechos, cuando uno mira el libro de los Hechos, capítulo 1 verso 21 y 22, ¿verdad? Lo enseña con toda claridad, dice Hechos 1, 21 y 22, cuando estaban escogiendo al sucesor de Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fueron recibidos arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, una de las cosas para escoger el sucesor de Judas, para escoger un apóstol, era que tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, ese es un punto donde claramente los apóstoles de hoy se rajan todos, ¿verdad? Ninguno de ellos fue testigo de la resurrección donde pudo encontrar al Señor Jesucristo. Ellos pueden decirlo, ¿no? Soñé con Cristo anoche. Miren lo que dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 1. Dice 1 Corintios 9, 1, ya llegué allá, dice acá, el apóstol Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, Pablo también vio al Señor.
Y además ellos fueron llamados directamente por Cristo. No solamente fueron testigos oculares del Señor, sino también fueron llamados. Cuando en Gálatas el apóstol Pablo comienza a exponer el libro de Gálatas capítulo 1, verso 1, aquí ya llegué, dice Gálatas 1:1, aquí. Mire cómo Pablo se expresa. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Claramente él está mostrando que él fue llamado directamente por Cristo, como lo vemos en Hechos 9, cuando vemos el llamamiento de ellos. Entonces, hermano, una vez, digamos, falleció, murió la generación apostólica, ya se murieron hasta el apóstol Juan, que fue el más viejo, después de escribir Apocalipsis, y después de que ellos dejaron sus enseñanzas ya por escrito en el Nuevo Testamento, el fundamento quedó colocado de manera definitiva. Intentar mantener apóstoles o profetas hoy equivale a intentar colocar un nuevo fundamento sobre lo que ya fue completado. Y ahí es donde empieza el mundo de las herejías, porque claro, si yo creo que hay un nuevo apóstol, entonces yo tendría que respetar lo que él dice, es decir, uy, hay un nuevo apóstol, entonces lo que él dice es palabra de Dios. Ahí, hermanos, se está cocinando una herejía. Nosotros por eso tenemos que tener esa claridad de que el ministerio apostólico ya terminó. Por eso somos cesacionistas. Ya la Biblia nos escribe, ya no hay más apóstoles. Entonces, en ese sentido, la Biblia nos muestra. Ahora mire el apóstol Pablo, y termino con esto, esta pregunta. Cuando en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo está hablando él mismo de su llamado cuando está haciendo el recuento hablando de la resurrección de los muertos, está haciendo un recuento de cómo se presentó Jesús. Entonces voy a leer solamente desde el verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Jacobo era el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, dice el verso 8, y al último de todos. Creo que todos entendemos la palabra último, ¿no? Y al último de todos. Y él usa una expresión muy dura, dice, como un abortivo me apareció a mí. Un aborto hace relación precisamente a algo, y hablando en el caso del nacimiento de un bebé, cuando un bebé no está en el tiempo que tiene que ser. Puede ser antes, puede nacer antes o puede nacer después. Entonces, él estaba justo en el tiempo del cierre apostólico. O sea, ya se iba a cerrar el tiempo y él fue el último apóstol, el apóstol Pablo. Y él lo dice aquí en 1 Corintios 15, yo fui el último, no hay más. Entonces, claramente la escritura nos muestra que ya no hay más apóstoles, ya cesó. Entonces, cuando mi hermano me pregunta, ¿de dónde nacen las herejías? Pues un apóstol hablando y diciendo que tuvo sueños, tuvo visiones, que eso es palabra de Dios, que usted tiene que hacer esto, aquello, que Dios me habló para que usted haga esto. Hermano, mi consejo es que busquen en la escritura precisamente ese fundamento que ya no existe y cojan a ese apóstol, dígale, ¿sabe qué? Mucho gusto en conocerte, chao. La escritura me enseña que ya no existen apóstoles hoy en día. Sí, sí, pastor. Y esto es muy importante porque nos ayuda a nosotros a comprender cuán bueno es volver a las escrituras siempre, ¿no? Estar constantemente en la palabra y utilizar las herramientas históricas que se han utilizado y mirar cómo la Biblia se interpreta ella misma y cómo el personaje principal siempre va a ser Dios y no el ser humano. Creo que ha sentado buenas bases en esta introducción. Lo que Sam Waldron propone es establecer un argumento en cascada. Creo que vamos a hacer casi lo mismo, a mostrar que no hay apóstoles, no hay profetas, no hay don de lenguas y por último, a través de la Biblia, identificar que no hay hombres que hacen milagros. Pastor, pues le agradezco mucho. No sé, creo que aquí Roberto tiene una pregunta. Si gusta puede abrir el micrófono y tenemos unos 15 minuticos de preguntas. Si gusta puede abrir el micrófono y hacer su pregunta, Roberto. Buenas noches, bendiciones a todos los hermanos. ¿Sabes que quedé con una duda? Porque yo cuando trabajo escucho prédicas del pastor Juan Manuel Báez
Tengo entendido que él es bautista reformado de la misma rama del pastor Miguel Núñez. Y en ocasiones en sus sermones lo he escuchado decir que hay hermanos que tienen el don de dar, es decir, que son dadivosos o contribuyentes para la obra. Hay hermanos que tienen el don de servir, hay hermanos que tienen el don de consejería, entre algún otro. Claro, no de ciencia ni de esos carismáticos, de eso sí no he escuchado. Y aparte, en una ocasión escuché al hermano Edwin que solo está el don del Espíritu Santo. Entonces, como tengo entendido que ambos son bautistas reformados, entonces quedé un poco confundido. Entonces no sé si hay alguna diferencia. Esa es mi duda y mi pregunta. No, hermano, no hay diferencia, hermano Roberto. Realmente estos son hermanos también muy usados por el Señor para enseñar la palabra correctamente. Y como usted mismo lo ha dicho, creo que usted mismo ha respondido, hay unos dones sobrenaturales, milagrosos, que se toman como señales milagrosas, manifestaciones de señales, pero también la Biblia nos habla de otros dones y que esos dones prácticamente los tienen casi todos los creyentes, algunos más que otros, y algunos son exigidos por el Señor. Por ejemplo, cuando uno lee Efesios capítulo 5, el Señor nos dice, nos insta a que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. En nuestra tarea de parecernos a Dios, porque el propósito que Dios tiene para nosotros está en Romanos capítulo 8 verso 29, donde dice que a los que primero conoció, también los predestinó para hacer, para hacer a la imagen de su Hijo, que es el propósito, que seamos a la imagen de su Hijo. Eso implica que nosotros ejerzamos unos dones muy particulares, que es el don del Espíritu Santo que nos habla Gálatas capítulo 2 verso 22, donde habla del amor, el don de dar, el don de la fe. Entonces, claramente eso debe ser evidencia en la vida de un creyente. Es decir, ¿por qué son dones? Porque los da el Espíritu Santo. Si miramos Gálatas, dice el verso, capítulo 5, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los creyentes debemos estar llenos de esos dones, son dádivas de Dios, son misericordias, son bendiciones, no las da y debemos vivir para llegar a ser imitadores de Dios. Pero esto, digamos, no tiene ese aspecto sobrenatural, digamos, como una señal. Básicamente sí es la muestra de que somos personas que hemos sido transformados en nuestro carácter, porque somos nuevas criaturas y debemos vivir siendo a la imagen del Hijo, siendo imitadores de Dios en todo lo que Dios nos manda. Entonces, claro, yo puedo decir, algunos hermanos tienen el don de la fe, porque son hermanos que el Señor los ha investido con fe para creer, no tienen tantas dudas como uno, como los apóstoles que decían, aumentanos la fe, o como Pedro cuando miró las olas y se empezó a hundir, él le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Verdad? Hay personas, hermanos, que el Señor les da y ellos mismos ejercitan su fe utilizando los medios de gracia. Pero esa es una tarea que todos debemos tener. Digamos, no hay ninguna contradicción. Digamos, el pastor Vaz, el pastor Núñez, el pastor Sugel Michelén, el pastor David Barcelos en España, son hermanos de la misma convicción reformada, bautista. Nos adherimos a la reforma protestante en el entendimiento y pueden escucharnos sin temor, no tenemos contradicciones porque nos basamos en la misma confesión de fe. Gracias, pastor. Hay otra pregunta, dice, gracias ministeriales, dice, escuché que le llaman también, que las llaman también como gracias ministeriales, que son útiles a la edificación del cuerpo de Cristo, que si es correcto llamarlas gracias ministeriales, pregunta, pastor. La palabra ministerio significa servicio, ¿verdad? Entonces, claro, cuando alguien le pone un nombre así, desafortunadamente se le ha dado tan mal manejo, se ha usado tanto la palabra ministerio que a uno ya le da miedo usarla, pero realmente está hablando de servicio.
Entonces, si yo digo el ministerio de damas, realmente es el servicio de damas. Y si yo tengo un don ministerial, realmente es un don para el servicio. Entonces, lo que realmente está hablando el Señor es que nosotros tenemos esos dones para usarlos para el servicio en la obra del Señor, sea amando a nuestros hermanos, sea edificando la iglesia, porque es lo que nos manda el Señor, a edificar la iglesia en fe y en amor. Entonces, claro, yo prefiero no llamarlos así, yo prefiero, hermano, use los dones que el Señor le ha dado, particularmente en su vida, y nosotros podemos, y obviamente dados por el Espíritu Santo, por la obra del Señor en su vida, y no son simplemente, hermanos, dones que salen de la naturaleza humana, que se basa en que usted tiene que ser una mejor versión de usted misma y usted logra de pronto tener un gran nivel de ser una persona que tiene esa capacidad de amar a los demás, ¿no? El amor de Cristo no se confunde, ni el don ni las gracias del Señor. Son medios, son dones que Dios nos ha dado a nosotros, particularmente por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Listo, gracias, pastor. No sé si hay alguna otra pregunta o con eso terminaríamos. ¿Hay alguna pregunta más de pronto adicional ahí a lo que preguntaron los dos hermanos? No, listo, yo creo que eso sería todo. No sé si de pronto, Nelson, estás por ahí, nos puedas colaborar cerrando con una oración, te agradecería mucho. Voy la señal, ya va. Está buscando mejor señal. Oh Señor Dios nuestro, gracias por bendecirnos en esta noche, por poder aprender más sobre cómo eres tú, por conocerte mejor, por bendecirnos con un momento en que podamos aprender de ti, salir fortalecidos de ti, oh Padre, que al conocer más de ti, de cómo tú has establecido, de lo que tú has hecho con tu iglesia, con tu pueblo, del cual nosotros formamos parte. Tú que nos has adoptado, Padre, que este conocimiento no se quede solo aquí, oh Padre, sino que crezcamos en conocimiento para que esto impacte nuestras vidas, nos haga verte de mejor forma como tú has obrado, pero que sea cual sea el conocimiento, sea para verte con más gloria, de manera más maravillosa, que este impacte nuestras vidas, nos impacta a nosotros, que impacte a nuestra familia, que impacte nuestras iglesias, que impacte la vida de las personas que nos rodean. Que podamos servir, oh Padre, en el trabajo, en el gran trabajo de tu obra, oh Padre, como lo era en la parábola que dijo tu Hijo Jesús, con el sembrador, regando la semilla. Que podamos servirte en la obra, oh Padre, de una u otra forma, pero que a la vez podamos siempre contemplarnos y acercarnos a ti como hijos amados y queridos. Gracias, oh Señor, por enseñarnos en este momento, por este hermoso día y por este bendecido día juntos aquí en la iglesia. Que hoy en este día del Señor podemos reunirnos con las congregaciones, podemos no solo tener nuestra reunión con las hermanas congregaciones, sino esta reunión especial entre hermanos de distintos países para fortalecernos en conocimiento, para verte siempre mejor, Señor. Gracias porque tú siempre eres el que nos guarda, que nos sostiene, el mismo Dios que nos dio a conocer, que hizo, que dijo en el cielo, en la creación, se haga la luz, abrió también nuestros ojos, nuestros corazones para que fuéramos susceptibles al Evangelio. Y es el mismo Dios que a veces nos hizo creer y nos sostiene día a día. Gracias, Señor Dios, porque nada de lo que podamos pasar en este mundo se comparará con la gloria venidera. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todo, Padre, en el nombre bendito de tu Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, pastor, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Que todos estén muy bien. Hasta luego. Que el Señor nos bendiga a todos. Hasta luego. Bendecida noche, cuídense mucho.